Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la peste negra, pero esta vez es una crítica. Tranquilo, soy yo. Tranquilos. No pasa nada, tranquilos. Bueno, para empezar a hablar de la peste negra tenemos que saber que esta enfermedad ocurrió en el siglo XIV, en la Edad Media. Esa fue una de las pandemias más devastadoras de todas las que existen. Porque mató aproximadamente, es un aproximado, es mucha más gente, el 60% de la población europea, el 50% de la población africana y el 30% de la población asiática. O sea, para esa época fue tremendo. Fue una inmensa cantidad de gente la que murió. Aproximadamente unos 6.1 millones de personas. Un aproximado. Pero bueno, se imaginarán por qué fue tan letal. ¿Por qué fue tan letal esta pandemia? Bueno, para adentrarnos estamos primero en la Edad Media. Tenemos solo dos opciones. Bien, solo dos. La primera era que si éramos ricos teníamos cómo pagar, podía acudirte a un doctor. Ya se preguntarán cómo era el traje de los doctores, pues es el que me están viendo a mí, con el bastón y todo. Y él intentaría curarte a ti como paciente. Recuerden también que la magia era muy relacionada con la medicina en esa época, con los avances que tenían en esa época que eran muy bajos. Y se usa más que todo talismanes, piedras, amuletos, plantas, animales. O sea, un ritual entero, un ritual. Y eso tardaba varios días. El proceso tardaba mucho tiempo. Tardaban como 3 a 5 días aproximadamente. Si te curabas, era gracias al doctor. Y si no te curabas, era porque un ente maligno no permitió que te curaras. ¿Se imaginan hoy día que ustedes bien desesperados por salvar a su familia, por salvar a su amigo, por salvar a quien ustedes conozcan, o sea, quien ustedes no conozcan, y digan, perdón, pero fue que un ente maligno no permitió que yo curara al paciente? Tremenda desesperación la gente de esa época, ¿no? Pero pónganse sus zapatos y verán, era tremenda la desesperación, era tremenda la cantidad que moría, no cabían ni en fosas comunes ya, los cementerios se colapsaron, todo se colapsó. Y en la Edad Media, justo cuando tocó esa enfermedad pasar, llegó la pequeña edad de hielo, que fue donde se acabaron todas las cosechas, no había tierra fértil, no llovía, pero se hacía un frío tremendo. O sea, lo poco que ellos tenían de conocimiento era demasiado escaso que lo pudieran tener. Bueno, y ahora hablando, si éramos pobres, teníamos solo una opción: ir a monasterios o ir a conventos religiosos a que los monjes nos intentaran cuidar. Obviamente, artículos científicos, o sea, yo estoy hablando con bases, obviamente porque es una crítica, hablando con artículos científicos que han logrado sobrevivir hasta hoy día sobre cómo era el supuesto tratamiento de esa época para intentar aliviar el dolor de la peste negra, era más que todo usando plantas que hasta en tu cocina la puedes hallar: azúcar, jengibre, canela, anís, entre otras plantas que hoy día es muy común verlas en tu cocina, pero en esa época, a la vez como nos tocó la edad de hielo, pequeña edad de hielo encima, pues fue muy escaso. Mucha gente también murió por eso. Bueno, ahora entrándonos más que todo a un tema muy interesante, aparte de la medicina, que este traje del médico que tengo acá puesto fue unos años después, o sea, no fue exactamente en la edad en que se tomó el punto liviano de la peste, sino cuando se fue totalmente en un punto crítico de la peste negra. Pero primero hablemos también, antes de tocar ese tema, cómo se propagó. O sea, cómo se propagaba, ahora que ya sabemos que no es por un aire, porque creían que era por aire, por eso usaban esas máscaras, porque creían que esto era una pestilencia en el aire, creían que era un aire contaminado,
que era lo que estaba matando a la gente. Pues esto se contrae de humano a humano o de pulga a humano. De humano a humano sería por la saliva, por el sudor, o cuando tosemos, cuando estornudamos, o sea, los fluidos corporales. Se podía transmitir la Yersinia pestis, que es como se llama la bacteria que da esa enfermedad, hacia la persona. Pero también de pulga a persona también se daba la transmisión. Y por ejemplo, estabas en tu casa, en la Edad Media, en el siglo XIV. Aparece tremenda ratísima, o aparece algún animal roedor, porque más que todas las pulgas con la Yersinia pestis se van en los roedores. Te llega a morder la pulga ese, ni cuenta te das, y al mismo día te dan los síntomas. Tremendo. Fue tremenda esa enfermedad, fue tremendo. Hubo mucha mortandad también. Bueno, esos son los métodos en los que se podía contagiar la enfermedad. Y a la vez personas que estaban asintomáticas, porque obviamente en todas las pandemias hay alguna persona que está asintomática. O sea, que está enferma y no sabe que está enferma hasta que borden que se sienten los síntomas y ya era muy tarde. Bueno, pues esas personas asintomáticas se iban corriendo a otras ciudades porque creían que estaban sanas y se podían ir a otras partes. Pues las otras partes desgraciadamente podía que estuvieran sanas, pero que ya no. Y las contagiaban su enfermedad para allá. O sea, eso fue un punto totalmente crítico, fue la peor de todas las pandemias, repito, fue la peor de todas, la que más muertes tuvo. Y gracias a hoy día, los conocimientos que tenemos hoy día sobre la enfermedad, la Yersinia pestis, sabemos que, obviamente para la Yersinia pestis, que es una bacteria que contrae principalmente las pulgas de los roedores, las ratas, las ardillas. También pueden encontrar los gatos, porque son animales que están muy cerca de los roedores. Pero tampoco es que todos los gatos tengan la peste negra, tranquilos que no. No son todos los animales. Bueno, pues resulta que la doña Yersinia pestis, cuando llegaba de algún método de transmisión, o que te mordió la pulga, o que te lo pasó a alguien más, a ti, pues esta cosa, cuando empezaba a pasar por el cuerpo de nosotros, por nuestra sangre, los primeros que llegan, ¿quiénes son para hacer el sistema inmunológico? Los glóbulos blancos. Bueno, pues los glóbulos blancos lo que hacen es tragar al cuerpo extraño y descomponerlo dentro de sí. Pero esta Yersinia pestis, como que tenía una tremenda armadura, no le pasaba nada. O sea, llegaba al glóbulo blanco, la mordía, la tenía ahí, y a la hora de irla a explotar no pasaba nada, seguía ahí derecho. Y a la vez este glóbulo blanco iba contagiando a los demás. O sea, la Yersinia pestis se dio tremendo paseo por toda nuestra sangre y poco a poco iba entrando sobre nosotros. O sea, esa Yersinia pestis era tan fuerte que ni siquiera los glóbulos blancos de nosotros, los seres humanos, se le podía hacer gran cosa. O sea, ella se transportaba y poco a poco iba infectando los demás glóbulos blancos, los glóbulos rojos, iba infectando las plaquetas, iba infectando todo eso, iba infectando todo el cuerpo. Y fue tan rápido que en el mismo día sentías ya todos los síntomas. Ahora, para hablar de síntomas, la Yersinia pestis daba empezando un dolor de cabeza insoportable, un tremendo dolor de estómago, también nos daba tremendo ganas de estornudar, nos daba náusea, nos daba todo, como una gripe, pero tremenda. Y después aparecían los bubones, que eran como unas hinchazones que se nos daban por las axilas y por las ingles, más que todo, porque también se daban en otras partes. Bueno, pues les quiero decir que son los ganglios linfáticos inflamados, o sea que la Yersinia pestis ya llegó a los ganglios y los inflamó. Bueno, estos ganglios linfáticos, al estar inflamados, se daban esos bubones que eran tan grandes que parecían un huevo de gallina. Bueno, aparte de eso, después de que aparecen los bubones, donde estaban los bubones aparecían las manchas negras, que fue lo que le dio nombre a esta enfermedad, las manchas negras, básicamente. Por eso se llama peste negra. Bueno, esta peste negra, cuando los bubones, al segundo día, porque imagínense, eso fue totalmente rápido, de un día para otro ya te enfermaste y ya te vas a matar,
Si tenía suerte, se explotaban los bubones el segundo día. Pero ojo, ojo, podía que la explosión de estos dos bubones te matara en el impacto. Así de sencillo, te podía matar o no te podía matar. Pero si te mataban, eras propenso a que te volviera a dar otra vez y otra vez hasta que te mates. Esa enfermedad fue una tremenda bomba que colapsó muy rápidamente, justo en la época donde no habían bases totalmente. Y se irán preguntando, ¿todavía sigue la Yersinia pestis sobre nosotros, entre nosotros, los seres humanos? Sí, todavía sigue la Yersinia pestis en medio de nosotros los humanos. Tranquilos que más que todo se han dado casos desde los años 90 hasta la actualidad, por artículos científicos, que ha sido en Tasmania, en general en África. O sea, ya no es tan masiva, ya la Yersinia pestis está de estar así hasta así. O sea, ya es muy poco probable que te dé, pero sí te puede dar. Más que todo se han dado casos en gatos, en animales, que han estado muy cerca de roedores, y esos gatos te contagian la enfermedad por las pulgas. Pero ya los casos son muy escasos, tranquilos, pueden dormir tranquilos de que no nos va a pasar nada. No estamos todavía en la peste negra de la Edad Media. Aunque todavía hay casos en los que se da esta Yersinia pestis, ya no es tan probable. Ya la Yersinia pestis ha bajado demasiado. Así que tranquilos, no les vengo a preocupar, están tranquilos. Al fin y al cabo, este video se encarga simplemente a instruir y a informar. Y a la vez esta es una crítica con bases de la peste negra. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima. Ay, se menea la cadera, la cadera, se menea la cadera.